La punción seca consiste en coger una aguja tipo de acupuntura. Desde hace ya unos años ya existen agujas propias de punción seca, pero antiguamente se usaban las otras. Y consiste en localizar dentro del músculo del paciente el punto gatillo. Hoy descubriremos qué es el punto gatillo y en qué consiste esta técnica de punción seca con agujas. También hablaremos hoy de colelitiasis o lo que es lo mismo, cólicos de vesícula. En nutrición hablaremos de la dieta que tienen que seguir las personas con hernia de hiato. Y por último, nuestra psicóloga nos hablará de cómo afrontar una enfermedad. Comenzamos en Medicina Televisión. Por suerte yo no he tenido, pero bueno, es una enfermedad bastante dolorosa. Entiendo que no tiene mayores problemas, hoy en día se trata con facilidad, ¿no? Simplemente sé que se forman por el colesterol en la sangre, en las grasas, el comer no de forma sana. De eso la verdad que no tengo mucha idea. De los cólicos que dan, no sé. Porque de momento no me ha dado ninguno, entonces no puedo opinar. Sí me gustaría que el médico me contestara lo que es y cómo se forman las piedras. Pues muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Carmen? Ya ves que quieren saber. A mí me hubieran dicho colelitiasis y soy sincera, no sabría. Ya cólicos de vesícula, ahí ya vamos mejor orientados. Cuéntanos tú, ¿en qué consiste la... ya ni me sale la palabra, colelitiasis? Bueno, la colelitiasis pues es la formación de cálculos dentro de la vesícula. Primero vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico, si te parece, Carmen, para que sepamos dónde nos situamos. Bueno, debajo del hígado, que es esta estructura que tengo aquí, casi que a tamaño natural, realmente sería más pequeño, el hígado, digamos que esto es un hígado más o menos normal, pequeñito pero normal. ¿Dónde va colocado el hígado? Pues va colocado justo aquí, en la parte derecha, debajo de las costillas, y normalmente nunca se le toca porque está justo en el reborde de las costillas, más o menos a esta altura. ¿Qué ocurre con el hígado? Pues bueno, que en su parte inferior dispone de una vesícula, que aquí la tenemos representada en color verde, que es la vesícula donde se nos forman los cálculos biliares como norma general. ¿Qué es lo que tiene esta vesícula? Bueno, pues esta vesícula lo que tiene es bilis, hiel, esa famosa hiel de cuando algunas de nuestras mujeres, porque hoy en día ya lo hacen todas las fábricas, antes limpiaban en los animales, en el pollo, en el conejo, en diversos que hay por ahí, ¿no? En muchos animales lo hacían, sobre todo las mujeres. Ellas lo conocían como la hiel, que siempre la quitaban. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas daba amargor a la comida, un amargor muy intenso. Pero bueno, ¿qué es la colelitiasis? Bueno, es la formación de ese líquido que tiene la vesícula, que es un líquido compuesto básicamente por dos cosas. De una parte tenemos el colesterol, ¿sí? El colesterol, es decir, el hígado segrega colesterol que se nos almacena en la vesícula junto con otra cosa que se llaman los ácidos biliares. ¿Qué es el colesterol y los ácidos biliares o cómo actúan los ácidos biliares? Bueno, los ácidos biliares, digamos que hacen un efecto como si fuese un detergente. ¿Para qué? Porque las grasas que nosotros comemos, ¿qué ocurre? Que cuando llegan al estómago y pasan al duodeno, al intestino y todas estas cosas, entonces hace falta algo que nos disuelva las grasas y que permita una mejor digestión de las grasas. ¿Qué es ese algo? Muchas enzimas, es decir, productos que segrega el estómago y el intestino, y, fundamental, la bilis que lleva los ácidos biliares y otra serie de cosas para hacer que esa grasa se disuelva y el intestino sea capaz de absorberla y obtener energía de ello. ¿Cuáles serían las causas para que se produzca eso? Bueno, pues las causas para que se nos produzca esta enfermedad básicamente son muy variadas. Lo primero es que son ciertos trastornos genéticos que hoy por hoy hasta casi que les desconocemos. Una mala alimentación, por ejemplo, cuando tenemos una alimentación rica en grasas, pues por ejemplo aumentamos la cantidad de cálculos de colesterol si es que los tenemos, que no siempre lo tenemos. Ten en cuenta que el 10% de la gente, Carmen, tiene cálculos de colesterol y tiene a veces cólicos, no todos. Es decir, muchas veces diagnosticamos cálculos biliares no porque les duela, sino porque le duele la barriga por otro motivo, pedimos una ecografía y descubrimos accidentalmente cálculos en la vesícula.
Es decir, que la mayor parte de los cálculos realmente no nos dan ningún problema. Otra cosa es que a veces que nos lo dan. Entonces, ¿por qué se nos produce? Pues mira, la obesidad es una cosa importante para producirlo. La diabetes es otro factor de riesgo importante. Ya te digo que tiene un cierto carácter heredable. Es decir, si los progenitores tienen problemas de cálculos en la vesícula, nosotros también es más fácil que tengamos problemas de cálculos en la vesícula. Y desde luego, la causa fundamental es una cierta herencia genética con mala alimentación, falta de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos da la colelitiasis, es decir, la enfermedad como tal. ¿Qué síntomas tienes? Eso me lo ibas a preguntar, ¿verdad, Carmen? Los síntomas de la colelitiasis. Bueno, los síntomas de la colelitiasis suele ser un dolor más o menos agudo, que se me pone en esa zona que hemos señalado antes, a la altura del hígado, en la vesícula, que se le llama cólico, pero que muchas veces no tiene un carácter cólico, porque llamamos dolor cólico a aquel dolor tipo parto, para que nos entendamos, es decir, que aprieta, disminuye, aprieta, disminuye. Pues no, habitualmente los cálculos de vesícula, cuando nos dan problemas de cólicos, lo que nos da es un dolor más o menos constante, habitualmente acompañado de vómitos, y que se suele ir ese dolor hacia la espalda. Y Carmen, muy frecuente, hay veces que el único síntoma es un dolor de hombro. Ah, pues eso es difícil entonces llegar a esa conclusión. Hombro derecho. Es decir, hay veces que te viene un paciente diciendo, es que tengo un dolor en este hombro, pero no es mecánico y se me pone, se me quita así por las buenas, porque sí, porque no. Y de repente resulta que estás mirando cuál es la causa del dolor de ese hombro y te encuentras que lo que tienes son cálculos de vesícula, cuyo único síntoma no es muy frecuente, es un dolor en el hombro, o que tiene molestias a nivel del hígado y resulta que lo que más le duele es el hombro. Bueno, pues eso es cómo se diagnostica y cómo dan los síntomas. ¿Qué podemos hacer una vez que ya sabemos que tenemos un problema de este tipo? Bueno, por lo primero... Porque el diagnóstico, me imagino, cuando tenemos uno de esos síntomas, tú siempre hablas de que primero la clínica, ¿no? La clínica, desde luego, la clínica. Viene un paciente con esos síntomas y ya más o menos le tocamos la zona de la barriga, porque hay veces que... Sin pruebas. Eso es. De entrada lo que interesa que es quitarme el dolor, porque lógicamente a ti como paciente, Carmen, lo que más te interesa es que si a mí me duele que me lo quiten, luego ya veremos lo que tengo, pero de momento que me quiten el dolor. Entonces, ¿qué es lo que solemos utilizar? Bueno, pues los tan manidos antiinflamatorios que los utilizamos o bien en vena o bien intramuscular para intentar disminuir, que casi siempre, por no decir siempre lo conseguimos, y que raramente tenemos que pasar de ahí. Es decir, hay veces que tenemos que utilizar derivados de los opiáceos, de la morfina y cosas de estas. No todos los tipos de morfínicos valen. Hay algunos que incluso empeorarían los síntomas. Algunos tipos de morfina raramente nos vemos obligados a utilizarles para quitar el dolor. Entonces, una vez que digamos se nos ha quitado el dolor, tenemos que ir al siguiente paso, a estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una ecografía, que es la prueba normalita y corriente, y de repente vemos, hombre, pues aquí tenemos unos cálculos de tales características. Y una vez que ya tenemos los cálculos de tales características, llega el tratamiento. ¿Tipo de tratamiento? Pues digamos que en grandes rasgos tenemos que dividir a 3-4 tipos de pacientes. Uno, me duele la barriga, por otro motivo me hacen una ecografía y de repente me encuentran cálculos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de que el tener cálculos pequeños o que no haya, sin que haya barrillo biliar, sin que haya pólipos, otras cosas en la vesícula, la probabilidad de que a mí me den algún problema es muy remota. Por tanto, cuando encontramos unos cálculos pequeñitos que no han dado ningún síntoma, habitualmente lo que hacemos es lo que nosotros denominamos, Carmen, un tratamiento expectante, es decir, esperamos a ver qué pasa, si le da guerra, entramos a hacer cosas y si no le da guerra, pues lo dejamos como está. ¿Por qué? Porque la medicina a veces es peligrosa, por tanto, hay que meterse cuando la balanza está claramente inclinada del lado de los beneficios. No siempre lo hacemos, a veces nos confundimos y metemos en riesgos a los pacientes que no son muy consecuentes. Bien, ese es un tipo de paciente. Tengo cálculos pequeños, por otra exploración me los han hallado, nunca me han dado problemas, esperamos. El otro paciente me dio el cólico, ¿vale? Me ha dado el cólico, ya tengo el problema, suele ser un cálculo o un barrillo de ciertas características y entonces digamos que tenemos dos tipos de pacientes ahí. El que solo tiene una colelitiasis con un cólico, es decir, que tiene los cálculos y además el dolor. Bueno, pues hago una cirugía programada. Bien, esa es una posibilidad. Pero también tenemos otro problema, que hay veces que lo que tenemos es eso y además tengo una infección en la vesícula. Una colecistitis. Colelitiasis, que es que tengo el cálculo, y colecistitis es que tengo además o solo la infección de la vesícula. ¿Qué es lo que hacemos? Dependiendo del estado del paciente, lo que hacemos es ponemos un tratamiento antibiótico y durante unas horas esperamos a ver cuál es la evolución. Y luego hay veces que programamos una cirugía después de que haya curado la infección, o bien hay veces que es un acto quirúrgico y hay que hacerle sobre la marcha. ¿Por qué? Porque hay veces que realmente puede llegar a ser grave la infección y lo que hay que hacer es extirpar la vesícula para quitarme el problema de encima. Y luego tenemos el paciente que tiene otras enfermedades realmente problemáticas, pues tiene una insuficiencia cardíaca en un grado elevado, o tiene una enfermedad pulmonar severa, o
o tiene otra serie de cosillas que, claro, que meter a un señor así, porque haya tenido un único cólico, meterle en una cirugía, pues en fin, hay veces que puede peligrar mucho la vida y por tanto lo que hacemos es utilizar tratamientos médicos. Tratamientos médicos quiere decir que hay unas pastillas por ahí de un ácido que se llama ácido quenodesoxicólico y el ursodesoxicólico, que nombres más raros, ¿verdad? Sí. Bueno, es una especie de, bueno, es una especie no, es un medicamento que les vamos dando poco a poco y lo que hace es disolver el cálculo. Y bueno, lo que pasa es que luego cuando dejamos de dar el medicamento vuelve otra vez el cálculo. Ya. Bueno, Óscar, pues vamos con las preguntas de la calle a ver qué dudas tienen al respecto. Si mi madre tiene piedras en la vesícula, ¿es más probable que yo las tenga? Pues es más probable que usted las tenga, pero tiene una ventaja, es hombre. Y al ser hombre, pues ya tiene una pequeña ventaja sobre si fuese, por ejemplo, su hermana, que es mucho más probable que las tenga cuando la madre la tiene. Seguimos, más preguntas. ¿Es posible tener cálculos biliares cuando ya te han extirpado la vesícula? Esta chica o es estudiante de medicina, o es médico, o alguien le ha chivado la cosa, porque esto es afinar mucho. Efectivamente, podemos tener cálculos biliares sin que tenga la vesícula porque me la han extirpado. ¿Por qué? Porque digamos que cuando volvemos otra vez al ligadito esto un poquito. Bueno, cuando salimos de la vesícula, esa vesícula tiene un conductillo y por ese conductillo luego se nos mete por la parte de atrás hacia otro órgano que hay el páncreas, que estaría por aquí abajo, y luego ahí ya va a dar al intestino. Es decir, yo puedo quitarme la vesícula, pero la bilis se me sigue produciendo. Lo que pasa es que en vez de ir aquí, acumularse aquí y luego soltarse hacia abajo, lo que pasa es que pasa directamente del hígado, que sería aquí, hacia el resto del tubillo, que por aquí iría al páncreas y luego al intestino. Efectivamente, puedo tener un cálculo por ahí metido en el colédoco y en otros sitios, y me puede desencadenar a veces enfermedades tremendamente graves. ¿Por qué? Porque me puede dar una pancreatitis, que es una enfermedad realmente grave y severa. Por tanto, sí que puedo tener cálculos una vez que me hayan extirpado la vesícula. Lo que sí te digo, Carmen, y a usted que pregunta, es que cuando se hace la cirugía de la vesícula siempre se mira si el resto del conducto está libre. Pero claro, eso no quita de que dentro igual de 1, 2, 3 o 5 años en el conducto se me forme otro cálculo nuevo. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Siempre es necesario operarse de las piedras de la vesícula? Pues siempre no. ¿Por qué? Por lo que comentábamos un poquito al principio, ¿no? Si yo tengo piedras en la vesícula pequeñas, que no tengo barrillo ni ningún signo de malignidad ni nada asociado, porque en una ecografía casualmente se me encontraron porque buscaban otras cosas, lo que hay que hacer es esperar a ver qué pasa. Eso es una forma, es decir, eso es un motivo de no operar, al menos de entrada. Y luego yo puedo ser un paciente que realmente, como también hemos dicho antes, tengo unos problemas físicos severos, es decir, tengo el corazón muy mal, tengo los bronquios muy mal, o tengo el hígado muy mal, o tengo una enfermedad, digamos, de cierto tipo, que hace que si me someto a una cirugía van a ser mayores los riesgos que los beneficios, y por tanto hay pacientes que debido a sus características no los operamos porque les hacemos peligrar su vida. Óscar, vamos ahora con el resumen de toda la información que has ido contando en el programa. Venga, pues vamos allá, Carmen, un día más. Hoy hablamos de los cálculos de la vesícula. Bueno, estos son pequeños consejos, aunque ya hemos dicho que hay muchas cosas por ahí de la genética que realmente no podemos controlar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es comer lentamente y masticarlo bien. La digestión es una cosa fundamental para poder hacer que nuestro tubo digestivo cumpla con su función. Evite las grasas en todas sus formas, pero sobre todo las grasas saturadas. Esas grasas malas que aparte de darnos problemas de vesícula nos pueden dar problemas de otro tipo como cardiovasculares. Es importante comer a pequeñas dosis. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hacemos que nuestra vesícula funcione un poquito más, y al funcionar un poquito más pues siempre es más fácil que ese cálculo que igual se está haciendo no llegue a formarse. Desde luego tiene que evitar los alimentos que producen gases, y es muy importante, dentro de lo posible tiene que evitar el estreñimiento, porque eso también colabora un poquito a que todo esto no vaya como tiene que ir. Disminuye la ingesta de alimentos como por ejemplo el cacao, el chocolate, la leche entera, los quesos muy grasos, la margarina y la mantequilla, carnes con mucha grasa, casquería, pescado azul, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque, ojito, por ejemplo, les he dicho el pescado azul. Vamos a ver, esto es lo de siempre, sentido común. Si yo tengo un problema cardíaco o un problema de colesterol, el pescado azul me viene muy bien. Y entre desarrollar cálculos de colesterol y mantener como Dios manda a mi sistema cardiovascular, está claro que hay que comer pescado azul si tengo que elegir entre el uno y el otro. Por lo demás, las especias, el tabaco, frutos secos, etcétera, por supuesto que vienen mal. Muy bien, Óscar, pues no sé si recuerdas que empezábamos el programa viendo una técnica que se llama punción seca. Es algo así como la acupuntura, pero a la vez es diferente. ¿Quieren saber en qué consiste? Lo vemos.
La punción seca fue conocida por Karel Lewitt en 1979 debido a que era un doctor que inyectaba, ponía inyecciones con analgésico en los puntos de dolor que los pacientes tenían dentro del músculo, dándose cuenta de que no era tanto el efecto del analgésico que pinchaba, sino el de la aguja el que creaba la relajación muscular y el alivio del dolor. La diferencia entre la acupuntura y la punción seca reside en que la acupuntura viene de la medicina tradicional china. Ellos localizan, según los diagramas de energía, localizan puntos que pinchándolos pueden curar otro tipo de lesiones a distancia. El concepto de la punción seca es un concepto más de la medicina occidental, que reside en introducir la aguja dentro de la contractura que el paciente dice dónde tiene el dolor y tratarlo hasta que desaparece, pero siempre de forma local. En el sitio en el que pinchamos es el sitio en el que estamos tratando. Las indicaciones de la punción seca son el alivio instantáneo e inmediato del dolor por la relajación del músculo que estamos tratando. Las únicas contraindicaciones que tienen son el dolor residual que dejan en las siguientes 24-48 horas tras la punción y en personas o pacientes que sean aprensivos a las agujas. Por lo demás, no tiene ninguna otra contraindicación. La punción seca consiste en coger una aguja tipo de acupuntura. Desde hace ya unos años ya existen agujas propias de punción seca, pero antiguamente se usaban las otras. Y consiste en localizar dentro del músculo del paciente el punto gatillo. El punto gatillo es la zona más acortada de ese músculo, que es donde se localiza todo el dolor y las contracturas. Esto ocurre porque al ser la zona estar muy acortada, recibe mucho menos aporte sanguíneo y muchísima menos circulación linfática, con lo cual los nutrientes que recibe esa zona son prácticamente nulos, con lo cual se mantiene el espasmo continuamente de esa zona muscular. Cogemos la aguja, en el punto gatillo localizamos una banda tensa y al paciente le preguntamos dentro de esa banda tensa dónde él nota más dolor. ¿Me molesta? ¿Aquí? Vale. Cuando localizamos ese punto, introducimos la aguja y hacemos entradas y salidas rápidas hasta que notemos pequeños espasmos de ese músculo. Lo que queremos es llegar hasta la placa motora y es como crear un cortocircuito. Al tocar, el músculo se espasma y tenemos que realizar esto hasta que notemos que se relaja y no tenemos estas contracciones. Cuando esto ocurre, sacamos la aguja a nivel cutáneo y en ese punto podemos dejarla un rato. Volvemos a introducir un poquito y podemos girarla hacia derecha o hacia izquierda. Lo que queremos conseguir al girar la aguja es, para que se entienda, el efecto de tenedor en los espaguetis, que al girarlo conseguimos que las minifibrillas del músculo se enreden en la aguja, lo cual crea tensión y es como un mini estiramiento dentro de la fibra muscular. Una vez que lo mantenemos un ratito, sacamos la aguja y ya queda completamente relajado. Y los efectos positivos de la punción se notan instantáneamente una vez realizada la técnica. A mí es que las agujas me dan un poco de miedo, lo tengo que decir. A mí ninguno, sobre todo porque las empleo con otros, no conmigo. Pero ¿a ti cuando te pinchan te molesta o no? No, no me molesta. Por supuesto que no, porque ten en cuenta, bueno, la verdad es que prácticamente no me han pinchado nunca. Pues cuando vas al dentista alguna vez que has hecho, que ya hace mucho que no me ponen anestesia para nada, y alguna punción en la vena, pues para ver cómo andamos del colesterol. Y la verdad es que ni el uno ni el otro me ha dado problemas. Bueno, pues nos vamos ya con el siguiente tema. Vamos con la nutrición. Atentos todos aquellos que tengan hernia de hiato, porque nuestra nutricionista nos va a hablar de aquello que les viene bien. Bien, una persona con hernia de hiato en principio lo que debe hacer es una dieta equilibrada, moderadamente hipocalórica, porque normalmente las personas con hernia de hiato suelen tener algo de sobrepeso o obesidad, entonces en ese caso pues deberían bajar un poquito de peso, si no pues equilibrada normocalórica. Y lo que tienen que intentar es tratar de evitar aquellos alimentos que les produzcan molestias sin restringir mucho su consumo alimentario. Entonces, algunas cosas que deben tener en cuenta. Por ejemplo, es mucho mejor en este tipo de pacientes que hagan 5 comidas al día, repartir la ingesta calórica diaria en varias tomas, que no pasen más de 3 horas entre una comida y otra.
por supuesto menos abundantes que si se hacen solo 3 comidas. También es importante que coman despacio, mastiquen bien los alimentos y es muy importante también que no se acuesten directamente después de comer, dejar pasar un par de horas antes de acostarse por la noche o incluso antes de echarse la siesta. Bien, otras cosas importantes, deben controlar, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿vale? Prácticamente eliminarlo de la dieta. También el consumo de alimentos picantes. Alimentos muy fríos o muy calientes tampoco van bien para este tipo de personas. Los alimentos en escabeche, ¿vale? Que contienen mucho vinagre y también les suele producir muchas molestias. Alimentos en conserva muy salados, las anchoas tampoco las suelen tolerar bien. También tienen algunas veces problemas con frutas muy ácidas, ¿vale? Es mejor que tomen frutas más maduras, que suelen estar mucho más dulces, que cuando están poco maduras y son muy ácidas. Tienen, por ejemplo, muchas veces les producen molestia los derivados del tomate, las salsas de tomate, los cítricos también. Entonces, bueno, en este caso, para compensar la vitamina C que no tomarían con este tipo de alimentos, pues pueden optar por frutas tropicales como el mango, la papaya, el kiwi, etcétera, que contienen mucha cantidad de vitamina C. Y luego, pues en general, pues que ellos mismos vayan comprobando qué alimentos les producen molestias y, lógicamente, pues dejar de tomar este tipo de alimentos y si algún nutriente que contengan pues deben compensarlo, utilizar otros. Bueno, pues son unas cuantas cosas a tener en cuenta. ¿Qué es la hernia de hiato exactamente? Bueno, pues la hernia de hiato es una enfermedad que consiste en que el estómago, que es este órgano que tenemos aquí, que tiene exactamente esta postura y que va aquí colocado, el estómago, lo que ocurre es que, digamos, esta parte de arriba, que le llamamos el cardias, la parte por donde aquí estaría el esófago, de aquí para arriba iría el esófago, baja el alimento por aquí, y entonces aquí hay un esfínter, como el del ano. Una vez que el alimento ha penetrado, ese esfínter se cierra y entonces sigue su trayecto por el resto del estómago hasta el intestino. ¿Qué ocurre? Que esto está reforzado por una cosa que se llama el diafragma. El diafragma es ese músculo que tenemos que nos separa los pulmones y el corazón del resto de la cavidad abdominal, es decir, es un músculo que va puesto aquí y que nos separa todo esto. ¿Qué ocurre? Que hay veces que este esfínter que está apoyado por el diafragma sube hacia arriba. Y al subir hacia arriba, ¿qué ocurre? Que no tiene la suficiente potencia como para cerrar y entonces los ácidos del estómago, en los movimientos normales de este, suben hacia arriba, hacia el esófago y nos pueden causar molestias o incluso disfonías. Nos pueden dar multitud de problemas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que hay que hacer todo esto que nos ha dicho la nutricionista, que es importantísimo y sobre todo, muy muy importante, el tabaco y el alcohol, porque las dos cosas lo que hacen es hacer que este esfínter tenga poca potencia y al tener poca potencia lo que hace es cerrar menos y subir los alimentos y los ácidos hacia arriba. Tengan ustedes en cuenta que aquí tenemos ni más ni menos que ácido clorhídrico, es decir, para que nos entendamos un poquito, casi que lejía. Es decir, una cosa corrosiva tremenda. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante no beber, no fumar y los consejos que nos ha dado sobre nutrición. Muy bien, Óscar. Vamos a cambiar ahora de tema. Terminamos con nuestra psicóloga que nos va a dar algunos consejos de cómo afrontar el diagnóstico de una enfermedad grave. La escuchamos. Nos enfrentamos a un diagnóstico grave, un diagnóstico de una enfermedad que a veces no podemos o no queremos aceptar. Primero es la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Después la ira, ¿por qué a mí, no? Y luego muchas veces pues también esa sensación de que quizás sea por algo malo que he hecho, pues he fumado, no he hecho deporte, he comido mal. Bueno, pues lo primero es aceptar ese diagnóstico, informarte adecuadamente, informaros adecuadamente, por Dios, nunca en Google, no se os ocurra, ir directamente al médico, pedirle ayuda a todo el mundo y sobre todo pues tener claras las posibilidades que hay de tratamiento, de afrontamiento y de todo lo que necesitáis para sobrellevar eso, sobre todo expresar ese miedo que es normal. A la familia de ese enfermo que también está directamente involucrada en este tema. Mirad, necesitáis ayuda, necesitáis que toda la familia se involucre en ese diagnóstico, que vayáis haciendo las mismas actividades que hacíais, que a medida que podáis no dejéis las rutinas y sobre todo que disfrutéis del enfermo y el enfermo de vosotros todo el tiempo, todos los segundos que podáis, porque aunque no lo creáis, quizás
los que os vayáis seáis vosotros antes que el propio enfermo. ¿Por qué no? A todos nos puede pasar. La vida es el momento, así que disfruta cada segundo. Ya sabéis que si queréis, podéis. Ha dicho una palabra importante, ¿no? Aceptación. Una vez que lo aceptas ya puedes afrontarlo, ¿no? Yo te diré, Carmen, que a nosotros los médicos realmente tenemos más problemas no con los pacientes, tenemos más problemas con los familiares que propiamente con los pacientes, porque los médicos en España, que somos demasiado paternalistas, no nos encontramos con que la familia en España, que tiene muchas cosas buenas, pero también alguna cosa tiene mala, quiere ejercer un papel de protección sobre el paciente y a veces en eso realmente se confunden. Y se confunden porque no hay mejor paciente ni no hay mejor enfermedad que aquella que yo conozco y sé lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque me someteré a lo que tenga que someterme, porque hay veces que no siempre se hacen las cosas por desconocimiento de los pacientes, también de los médicos, por supuesto, y luego de que hay veces que yo como paciente, si por ejemplo soy un terminal, ¿quién son los demás para decidir por mí el que me despida de ti? Por ejemplo, y hay veces o que un hermano y una hermana se reconcilien, o una antigua mujer o marido, o el hijo aquel con el que tuviste problemas. Eso yo creo que es muy importante y no se lo podemos negar a ningún paciente. Desde luego los médicos no tenemos que hacerlo, pero los familiares recapaciten, porque muchas veces no estamos haciendo lo correcto con nuestros parientes por mucho que los queramos. Óscar, gracias por estar un día más conmigo aquí. Gracias a ti, Carmen, que como siempre es un placer, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado una vez más. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos preparando más contenidos para nuestro próximo programa de Medicina Televisión. No lo olviden. Hasta entonces.